sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación. Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga por este día tan especial, tan maravilloso, un día del Señor, donde el pueblo de Dios se reúne en su iglesia, aunque ahora lo vamos a hacer virtualmente, pero con mucho amor le dedicamos este tiempo, este culto para el Señor. Amén. Vamos a orar entonces, amados hermanos. Padre Celestial, recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu nombre. Tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el gran yo soy, el fuerte de Israel. Tú eres el Rey y Dios del universo, tú eres el Creador y no hay otro como tú, Señor, tan bueno, tan amoroso, un Dios tan humilde. Le damos gracias, Señor, porque solo tú eres amor y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Te damos gracias, Padre. Queremos renovarnos, Señor. Queremos renovar nuestra mente. Espíritu Santo, toma control de nuestras vidas. Señor, nos humillamos ante tu presencia y nos volvemos, Señor, a ti. Inclinamos nuestros rostros y te pedimos perdón de todo pecado y nos convertimos a ti. Una vez más, Señor, declaramos que Jesucristo es el Señor y pedimos que sanes nuestra tierra. Te damos gracias, Dios, porque tú dices que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, tú lo harás, Señor. Y donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ustedes. Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre será hecho. Y tomamos toda autoridad en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de enfermedad, de coronavirus, espíritu de muerte, espíritu de brujería, de hechicería, espíritu inmundo, espíritu de pobreza. Te atamos en el nombre de Jesús y te echamos fuera al abismo y declaramos que Jesucristo es el Rey y que Él murió por nosotros para que podamos ser perdonados de nuestros pecados y con su sangre darnos la vida que ahora tenemos. Gracias, Padre, porque por tus llagas en la cruz del Calvario, por tu cuerpo, Señor, nosotros declaramos que somos sanados. Le damos gracias y pedimos que tú bendigas, Señor, nuestra iglesia, bendigas nuestros familiares, bendigas, Señor, su entrada y su salida, y que tú suplas todas sus necesidades. Y, Señor, que no entre ese espíritu de muerte en los hogares, ni aquí en San Diego, Padre, y que podamos tomar control en el poderoso nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Gracias, Señor, y Espíritu Santo, toma control de este tiempo y llénanos más de ti, úngenos más, libértanos más y haznos, Señor, más parecidos a Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ahora vamos a adorar al Señor con una alabanza y una adoración para Él, en el nombre del Señor. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy
ante ti. Aquí estoy, rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. En mi corazón te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia, aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Oh, gloria a Dios, qué hermosa alabanza. Aquí estoy, Señor, en tu presencia, buscando tu rostro siempre, Señor, y hacer lo que tú quieras para obedecerte, Señor. Quiero prepararme y por eso, Señor, donde tú quieras, cuando quieras, aquí estoy, Señor, para servirte. Qué bueno es esa adoración. Gracias a Dios. Y también queremos anunciar el cumpleaños de nuestra hermana amada este día, domingo, a Jocelyn Díaz. Le saludamos y honramos y que el Señor pues le bendiga y que pueda disfrutar en su hogar con todos sus seres queridos y familiares y puedan entonces estar en armonía festejando su cumpleaños. Que Dios te bendiga, querida Jocelyn. Ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Una segunda parábola en cuanto a la venida del Señor, la parábola de los talentos. Amén. Mateo 25 del 14 al 30. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Los versículos anteriores, pertenecientes al capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, se conoce como la parábola de los talentos. En esta parábola se nos presenta una verdad espiritual. Esta verdad es que Dios ha otorgado a su iglesia dones para que nosotros los administremos con fidelidad, y que llegará un día en donde daremos cuenta de ello en la eternidad. Esta figura del hombre que se va y llama a sus siervos y les entrega talentos es una verdad espiritual en la iglesia. Dios otorga a su iglesia dones para que nosotros lo administremos y luego demos cuenta de ello. La parábola comienza comparando el reino de los cielos con un hombre que emprendió un viaje, pero que antes de irse llamó a sus siervos para encargarle bienes. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó bienes. ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesús con sus discípulos se encuentran después de la resurrección y el Señor Jesús asciende a los cielos, pero antes de ascender a los cielos deja una encargatura, es decir, les delega una función a sus discípulos? Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado
y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Pero antes de eso, antes de que el Señor fuera llevado a los cielos, les dio una orden, la orden de que fueran a Jerusalén, que ahí iban a recibir la promesa del Espíritu Santo para poder cumplir esa misión. Entonces, si hacemos un paralelismo, este hombre que se fue lejos y que luego va a regresar para pedir cuentas, es la misma figura que el Señor Jesús, que se fue, pero que regresará. Este hombre que se fue le dio dones, le dio talentos a sus siervos, y Jesús dio dones a los hombres. En ambos casos se espera de que estos talentos o estos dones sean bien administrados para poder dar fruto. Entonces, el Señor pone sobre nosotros una capacidad que no proviene de un esfuerzo natural, una capacidad que se recibe a través del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos va a ayudar a cumplir con la tarea de multiplicar esos dones, de multiplicar esos talentos. Mire, en otras parábolas ya, el Señor Jesús había hablado acerca de que iba a venir de nuevo y que estaba dejando a sus siervos una misión que cumplir. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, el Señor Jesús se fue, pero a todos los que somos sus discípulos nos dejó una misión. Y el don y el talento que nos dio para cumplir esa misión es justamente la presencia del Espíritu Santo. Entonces, Dios sabe que sin el Espíritu Santo es imposible cumplir esa misión delegada. Ahora, notamos también en esta parábola que el Señor no es la primera vez que habla acerca de un siervo bueno y de un siervo negligente. Ya en otras parábolas Jesús había mencionado el comportamiento de dos tipos de siervo. Si usted me acompaña a Mateo 24, del 42 al 51, dice, el Señor Jesús está hablando: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Lo mismo que con lo de Mateo 25. Ese Señor iba a regresar de nuevo. Y aquí en el versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros esperad, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ahora hace una pregunta. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Mire la pregunta que está haciendo el Señor. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como les decía, no es la primera vez que el Señor Jesús
habla de que Él va a volver a venir. Así como tampoco es la primera vez que el Señor Jesús habla de dos clases de siervo. De un siervo que es fiel, de un siervo que es puesto sobre su casa para dar alimento a otras personas. Pero también de un siervo que considera que el Señor está demorando mucho y que por lo tanto se echa a no hacer nada. Entonces, la parábola cuenta que este hombre se fue lejos y dejó a sus siervos, escúcheme bien, este hombre se fue lejos y dejó a sus siervos una semilla para poder reproducirla, y que a cada uno le dejó conforme a su capacidad. Escúcheme bien, este hombre se fue y le entregó un talento que en realidad es dinero, mucho dinero. Podríamos decir que también son dones, podríamos decir que también son talentos, o podríamos decir que también es una semilla. Y este hombre se fue lejos, llamó a sus siervos y les dejó una semilla para poder reproducirla. Y a cada uno le entregó conforme a su capacidad. Aquí cabe mencionar que uno no debe estar envidiando lo que se le dio a otra persona, porque cada uno dará cuenta a Dios conforme a la capacidad. Vemos que claramente que nadie puede decir que no recibió nada de parte de Dios. Todos los hijos de Dios hemos recibido algo de parte de Dios para poder cumplir la misión que Él nos ha designado. Ahora, Dios nos ha entregado cosas de valor, sobre todo su presencia, la presencia del Espíritu Santo para poder cumplir con esa misión. Pero podríamos decir que estos talentos, que son cosas de valor, también puede ser nuestra familia, por ejemplo. Puede ser la salud, puede ser el dinero, puede ser el ministerio. Y no es suficiente con solo tener la semilla en la mano. Hay que echarla a tierra para que produzca. El objetivo, el propósito de ese talento que Dios nos ha dado, que gratuitamente, es que nosotros podamos reproducirlo. Entonces, Dios nos ha entregado cosas de valor para poder administrarlos, para ser mayordomos. Mayordomos, por ejemplo, ¿de qué? De nuestra familia. Mayordomos de nuestra economía, mayordomos de nuestra salud. Entonces, no es suficiente con solo tener la semilla. La semilla no produce un fruto si realmente no es echada en tierra, cuidada, abonada. Entonces, Dios nos está dando semilla a nosotros, un talento, un don, una capacidad. Y nosotros tenemos que sembrarla, ser diligentes. Porque, ¿cuál es la característica del siervo que recibió 5 y del siervo que recibió 2? Que ambos fueron diligentes. Que una vez que recibieron la semilla, fueron y negociaron. Es decir, se esforzaron para poder reproducir, rendir frutos de aquello que el Señor les había entregado en su mano. Entonces Dios nos entrega familia, Dios nos entrega salud, Dios nos entrega un ministerio, Dios nos entrega economía, y está esperando que nosotros seamos diligentes, seamos responsables, produzcamos y reproduzcamos. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos tener una buena familia? Dándoles el tiempo para sembrar la palabra en ellos. ¿Cómo podemos mejorar nuestra economía si la semilla que nos da el Señor simplemente la gastamos de manera negligente? ¿Cómo es que podemos reproducirnos en nuevos creyentes si no salimos a evangelizar? El objetivo de entregarnos, el propósito de entregarnos una semilla es de que esta semilla sirva para que nosotros la reproduzcamos. Ahora, podemos ver entre las características de estos dos
primeros siervos que fueron diligentes. Salieron a negociar, salieron a buscar la forma de que esta semilla se duplicara, de que esta semilla rendiera frutos. Y para ello hay que ser diligente, ¿correcto? Entonces, hay que esforzarse, porque los buenos resultados no llegan por sí solos. Recuerdo cuando el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar todos los días contigo, te voy a dar esta tierra. Pero en esa tierra que le había sido prometida estaba el Eteo, el Fereceo, el Jebuseo. La promesa estaba dada, la semilla está dada. Pero para que Josué pueda tomar esa tierra, tuvo que esforzarse y ser valiente. Entonces Dios nos ha dado una semilla, pero para que esa semilla se reproduzca, nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. No es suficiente entonces con solo tener la semilla. Hay que ser diligente, hay que ser responsable. Para poder ganar almas, no es suficiente con solo orar. Es decir, no estoy diciendo que no haya que orar. Lo que estoy diciendo es que hay que orar y evangelizar. Orar e ir y hacer discípulos. No es suficiente con solo querer tener una buena familia. Es necesario sembrar la palabra de Dios para obtener esa buena familia. Entonces hay que esforzarse, hay que ser diligente. Negociar podría ser equivalente aquí a ser responsable con la semilla que Dios nos ha dado. Entonces, así como hubo estos dos siervos que se esforzaron, que fueron diligentes, que fueron productivos, nuestro Dios también es productivo. Nuestro Dios es alguien que da semilla al que siembra. ¿Recuerda usted esa parte de la Escritura donde Dios dice que Él da semilla al que siembra? Entonces, nuestro Dios también es un Dios productivo, es un Dios reproductivo. Esa es su naturaleza y espera que nosotros como hijos también seamos productivos y reproductivos. En el libro de Génesis 1:11 podemos ver esta característica productiva y reproductiva de Dios. En Génesis 1:11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Podemos ver acá parte de la naturaleza de Dios. Dios es un Dios productivo. Mire, acompáñeme a Génesis 1:20. Dijo Dios, produzcan las aguas. Acompáñeme ahora al 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos. ¿Se da cuenta usted que Dios puso en la naturaleza del hombre el ser productivo, el ser reproductivo? ¿Y sabe por qué Dios puso esa naturaleza en nosotros los seres humanos? Porque Él es así. Nuestro Dios es un Dios que produce, es un Dios reproductivo. Y al ser sus hijos, Él está esperando que nosotros también seamos productivos y reproductivos. Ahora, esta historia también nos muestra a un siervo que se excusó, a un siervo que teniendo la semilla, que teniendo el talento en su mano, no hizo absolutamente nada más que cavar un hoyo y esconderlo. Pregunto yo, ¿conoce usted a personas que se excusan, que andan constantemente excusándose? ¿O ha conocido usted a personas que habiendo recibido algo de parte de Dios, no lo han podido reproducir haciendo otros discípulos? Mire, no es que Dios no le haya entregado nada. Dios es nuestro Padre. Y como Padre, Él nos entrega y nos capacita. Y sobre todo nos entrega la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder dar frutos. Eso es lo que nuestro Señor espera de nosotros. No es que Él espera que demos frutos sin habernos dado la semilla. Dios nos dio la presencia de su Espíritu para poder ser productivos. ¿Por qué? Porque Él es así. Porque Él es
productivo, Él es reproductivo y quiere que nosotros seamos productivos en todas las áreas de nuestra vida. Su vida espiritual debe ser reproductiva, mi vida espiritual debe ser reproductiva y para eso tengo que ser diligente. Mi vida ministerial tiene que ser reproductiva, mi vida familiar, mi vida económica. ¿Cómo anda en su vida económica? Dios le da la semilla del dinero y usted se la gasta negligentemente. Dios espera que nosotros seamos aún diligentes en aspectos como nuestra economía, como nuestra familia, como nuestra salud inclusive. Entonces Dios entrega a sus hijos talentos, familia, economía, ministerios. Ahora escúcheme bien. Estos talentos son entregados gratuitamente. Dios entrega estos talentos gratuitamente para poder servir a la iglesia. Dios en su palabra dice que Él dio dones a los hombres. Dios entrega entonces estos dones gratuitamente a su iglesia para poder servirle a Él, para poder edificar el cuerpo de Cristo, pero también para poder dar un buen testimonio a los demás. Entonces, ¿quién es el que entrega dones? ¿Quién es el que entrega talentos? Dios. ¿Y a quién se los entrega? A sus siervos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que seamos responsables, con el propósito de que lo reproduzcamos. Mire, la única forma de poder ser productivo es usando estos dones, estos talentos, bajo la unción del Espíritu Santo. En nuestra propia naturaleza no podemos hacer un buen uso de los talentos que Dios nos ha dado. Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo para poder hacer un buen uso de los talentos que Dios nos ha entregado. Pero mire lo que manifiesta también el Señor aquí en esta parábola. Que había un siervo también. Un siervo al cual el Señor le había entregado también un talento, pero lo escondió. Y luego le dice: Señor, porque conocía que tú eres un hombre duro, y entonces tuve miedo. ¿Y qué hizo este siervo? Por ese miedo escondió el talento. Ahora, el Señor dice en esta parábola que algún día regresará para que nosotros, para que los siervos le rindamos cuenta. Dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Escúcheme bien lo que dice la palabra. ¿Con quién arregló cuentas el Señor? Con sus siervos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Todos los que estamos comprometidos con el Señor, todos los que estamos metidos en la obra del Señor, sabemos que no es fácil, ¿verdad? Sabemos que hay dificultades, que el enemigo muchas veces se opone, que a veces hay problemas de salud o de economía o familiares. Entonces, sin embargo, si nosotros nos esforzamos, si somos valientes, entonces vamos a poder reproducir ese talento que el Señor nos ha dado. ¿Cree usted que para el que se le dio 5 talentos fue fácil? ¿O tuvo que esforzarse? Tuvo que ser valiente, tuvo que entrar y poseer la tierra que Dios le había dado, a pesar de que sus enemigos estaban allí presentes. A veces parece tan simple esta historia, como que se me dio 5 talentos y qué fácil los reproduzco. Todos aquellos que servimos en la obra del Señor nos damos cuenta que no es fácil reproducirse. Sin embargo, como la semilla que el Señor nos da es buena, si nosotros somos diligentes, esa semilla se va a reproducir. Déjeme decirle por qué. Porque es buena.
porque Dios nos da semillas buenas, semillas que van a dar fruto. Lo mismo hizo este siervo que tuvo 2 talentos. Cuando tuvo que darle cuenta a su señor, le dijo: he ganado otros 2 talentos. Y el Señor recompensó a cada uno de ellos por ser responsables, por ser diligentes. Entonces, Dios va a recompensar a aquellos que nos esforzamos en ser diligentes. Nos esforzamos en poder compartirles la palabra a otros. Nos esforzamos en poder sembrarle la semilla a otros. Sembrar una semilla muchas veces toma tiempo, toma esfuerzo, toma rechazo, pero la palabra de Dios sembrada en una persona no regresa vacía. Entonces Dios nos está diciendo: solo encárgate de sembrar la semilla, solo echa la semilla que dará su fruto a su tiempo. Entonces, debemos entender que el que se esforzó, el que tenía 5, el que tenía 2 y se esforzaron, fueron premiados por el Señor. Y el Señor les dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Si usted tiene solamente un talento, si usted tiene muchos talentos, el Señor le va a recompensar en función a lo que usted se está esforzando, a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles. El Señor lo va a recompensar. Y el galardón que el Señor entrega está en función de la fidelidad a la tarea realizada. Escúcheme bien, el galardón está en función de la fidelidad, está en función no del cargo que tenemos en la iglesia. El regalo que el Señor nos da, la recompensa que Dios nos da, no está en función al cargo que tenemos en la iglesia, no. Está en función a haber sido diligente, responsable. Entonces, lo lamentable es que en esta historia también hay un siervo que no se esforzó a pesar de haber recibido un talento. Pero quiero decirle algo, déjeme decirle algo. Su naturaleza como hijo de Dios es ser reproductivo. Su naturaleza como hijo de Dios es ser diligente. Su naturaleza como hijo de Dios es ser responsable. Es ser reproductivo en todas las áreas de su vida. Usted y yo tenemos que tener equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. No solo debemos preocuparnos por nuestra área espiritual, también debe preocuparse por su área familiar, por su área económica. ¿Cómo van esas áreas en su vida? Quizás usted es un hombre que ora mucho, que ayuna mucho, una mujer que ora mucho, que ayuna mucho, pero su área económica quizás está teniendo una falencia. Su área de salud quizás está teniendo una falencia. Y hay que ser equilibrados en todas las áreas de nuestra vida. Hay que ser responsables. Estos 2 siervos fueron responsables. No perdieron el tiempo. Es decir, no dejaron que los años pasaran y pasaran. Fueron productivos. Los años lo aprovecharon. Se esforzaron. Yo he tenido negocio. Y para poder tener un negocio, mi negocio no funciona simplemente porque yo abro la puerta. No, mi negocio funciona porque soy responsable. Mi negocio funciona porque le pongo ganas. Pero sobre todo funciona por la presencia del Espíritu Santo. Entonces la naturaleza de un cristiano es ser reproductivo. La naturaleza de un cristiano no es ser perezoso. Mire lo que el Señor le dijo a este siervo negligente y perezoso. Pero la naturaleza de un cristiano es ser productivo y ser reproductivo. Y lo que el Señor promete para cada uno de los que nos esforzamos en medio de las dificultades, aún en medio de este tiempo difícil,
es una corona incorruptible. Una corona que finalmente nosotros las pondremos a los pies del Señor, porque sin su ayuda, sin su presencia, hubiera sido imposible poder dar buenos frutos. Algún día usted y yo le daremos cuentas al Señor. ¿Cuándo ocurrirá esto, hermano Augusto? Cuando usted y yo estemos en el tribunal de Cristo. Allí daremos cuentas al Señor por lo que hemos hecho. Entonces, si hemos sido negligentes, si no nos hemos esforzado, si hemos tomado en poco el talento que Dios nos ha dado, entonces consideremos que el talento que Dios nos ha dado lleva en sí una semilla que si nosotros la ponemos a producir va a dar buen fruto. Acompáñeme a orar, por favor. Señor, te damos gracias porque sabemos que realmente te fuiste, Señor, pero prometiste regresar y nos diste el talento más maravilloso, más costoso, tu presencia, tu sangre, la presencia del Espíritu en nosotros, para poder dar frutos, Señor. Y nosotros que somos tus hijos sabemos, Señor, que sin la presencia tuya es imposible dar buenos frutos. Gracias porque me enseñas a ser productivo, reproductivo, equilibrado en todas las áreas de mi vida. Y si no lo estoy siendo, Señor, hazme ver, porque yo sé, Señor, que a veces me porto como ese siervo negligente y no doy fruto, Señor. Hoy quiero vivir en la naturaleza, Señor, de ser un hijo tuyo, la naturaleza de dar buenos frutos, Señor. Ayúdame, Padre, y perdóname, Señor, si estoy perdiendo mis años, si estoy perdiendo mi tiempo, si aún habiéndome dado un talento, no lo estoy poniendo a producir, Señor. Perdóname y ayúdame a despertar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias a Dios. Gracias por este mensaje. Gracias porque esta parábola de los talentos nos enseña mucho a que podamos entender que Dios nos está dando a nosotros también esos talentos y que hay que saber obedecerle para que nos diga: buen siervo, entra al gozo de tu Señor. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gracias a Dios, porque no queremos ser estos siervos, este siervo insensato, ¿no? Que no entendió y se excusó de su amo cuando pudo haber hecho grandes cosas con los dones, con las habilidades, con el tiempo que Dios le dio. Que no seamos tampoco como las 5 insensatas de la parábola de las 10 vírgenes. Y Dios está enseñándonos que debemos estar preparándonos nuestra vida espiritual. Y te damos gracias, Dios. Gracias porque tú nos has ayudado, Señor. Tú nos estás preparando, Señor. Qué bueno eres, como el día de ayer, Señor, en un ayuno congregacional, donde todos hemos sido solidarios, todos hemos ayudado, Señor, para poder interceder por los que están enfermos, por los que padecen necesidad, por la economía, por el trabajo de mis hermanos. Gracias, Padre, porque todos podemos haber puesto un granito de arena para que este ayuno sea para la gloria tuya, Señor, porque tú, eso es lo que anhelas, Señor, que el tiempo que nos das lo sepamos utilizar, Señor. Los dones que nos das los sepamos utilizar, Señor, para la gloria tuya, Señor, sin ningún mérito, Señor. No ser egoístas, Señor, como este siervo infiel, Señor, sino unos a otros, hacer una cadena de oración, unirnos todos, Señor, para que tú recibas toda la gloria y la honra, Señor, y así nadie se crea más que otro, Señor. Que seamos siempre, Señor, siervos fieles y obedientes, Señor, como estos dos que trabajaron fuertemente al 100%. Gracias, Señor, por esta enseñanza, en el nombre de Jesús.
Amén. Reinarás sobre toda nación.